buenos días. Dios les bendiga. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento, esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios despertó en mi corazón el llamarles la atención a un verdadero paralelismo que existe entre las vivencias del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, es decir, el pueblo judío, y las vivencias del pueblo elegido por Dios en el Nuevo Testamento. Las coincidencias son increíbles. En el Antiguo Testamento, el pueblo judío básicamente era un esclavo físico de la tiranía de los egipcios. Con gran poder, Dios, por medio de Moisés, los libera de la esclavitud física y los lleva a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Con paciencia y amor, Dios los soporta durante 40 años, haciéndolos vagar en el desierto, supliendo cada una de las necesidades de un pueblo numeroso que eran duros de servir. Desobedecían una y otra vez las recomendaciones que Dios les hacía para que vivan en paz, con abundancia, vidas poderosas y victoriosas. Pero ellos solo recordaban y extrañaban su pasado y anhelaban volver a la esclavitud y no veían el futuro grandioso que Dios les tenía preparado en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, el pueblo elegido por Dios, es decir, todos los llamados, tanto los judíos como los gentiles, estamos viviendo situaciones similares. Dios, por medio del sacrificio increíble de nuestro Señor Jesucristo, nos ha liberado tiempo pasado de la esclavitud del pecado e intenta mostrarnos la tierra prometida, donde mora la justicia, sin llanto, sin dolor, sin muerte. Pero nosotros también, duros de servir, nos rebelamos una y otra vez a las recomendaciones que Dios nos hace para que este transitar en este desierto sea mucho más llevadero y victorioso. Sin darnos cuenta, extrañamos el pasado y nos sometemos a la esclavitud del pecado, sin darnos cuenta que Jesucristo nos liberó de todo yugo de esclavitud. La historia de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y su paralelismo con la obra redentora de Jesucristo es uno de los temas más poderosos de las Escrituras. Dios, en su plan perfecto, estableció una liberación física en el Antiguo Testamento que simbolizaba la liberación espiritual que vendría luego a través de Cristo. En esta enseñanza que yo titulé Cruzando el Desierto, exploramos este paralelismo y nos exhorta a vivir como personas redimidas. Entonces, en la primera parte voy a compartir la liberación de la esclavitud en Egipto. En el libro de Éxodo vemos cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, utilizando a Moisés como líder para guiarlos a la libertad. Vamos a pasar un tiempo escudriñando las Escrituras, que es la palabra de Dios revelada, es su voluntad. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, en el capítulo 3, y leemos los versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Caraneo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Acá Dios toma conciencia de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, la esclavitud de su pueblo, y Él dice: he bajado para liberarlos. Éxodo, por favor, capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno,
nosotros sabemos, y siempre la exhortación a que lean todo el libro de Éxodo, sabemos que por mano de Moisés Dios castigó al pueblo de Egipto con 10 plagas. Y la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Ahora, Dios instauró una ceremonia, una fiesta, que fue la Pascua, para que cuando el destructor llegara a la casa de los judíos, al ver la sangre en el dintel de la puerta, no pudiera entrar y matar al primogénito de la casa de Israel. Éxodo, por favor, capítulo 14, versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Bueno, este es un ejemplo tremendo del poder de Dios, de cómo Dios pudo rescatar al pueblo de Israel haciendo maravillas extraordinarias, milagros extraordinarios por la mano de Moisés. Acá nosotros leemos cómo el pueblo pasó por el medio del Mar Rojo. Escúchenme, millones de personas con sus hijos, con sus ganado, con su ropa, con sus carros, todos caminando, cruzando el Mar Rojo en seco, porque el agua a ellos no los tocaba. ¿Y qué pasó después? Bueno, nosotros sabemos que cuando los egipcios intentaron perseguirlos a los judíos que habían cruzado el Mar Rojo, Dios liberó las aguas, y todos los que entraron a las aguas del Mar Rojo, los egipcios, murieron. Y eso lo relata, ¿no? Éxodo 19, versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Éxodo 20, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La liberación del pueblo de Israel no impidió, al ver tantas cosas maravillosas, ¿no es cierto?, que Dios hacía con las plagas, cómo Dios los rescata y cómo Dios los permite que pasen por el medio del Mar Rojo sin mojarse. Aún así, ellos estaban ciegos espiritualmente, porque después de esa liberación milagrosa de Egipto, el pueblo de Israel experimentó dificultades en el desierto que los llevaron a desear volver a Egipto, olvidando la esclavitud, la opresión que sufrían allí. Porque así somos los seres humanos. Le hablamos, ¿se acuerdan? En nuestra jerga, ¿cómo se llama? El ambiente de confort. Muchas veces nos sujetamos a un cierto confort y no nos damos cuenta que ese confort nos está destruyendo. En el caso del pueblo de Israel, eran esclavos. Fíjense, por favor, Éxodo capítulo 16, versículo 3. Y le decían los hijos de Israel a Moisés: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos estaban en el desierto vagando por culpa de su incredulidad y estaban disconformes, porque dice: en Egipto éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos pan, comíamos hasta saciarnos. En cambio acá corremos riesgo de morir de hambre. Números, por favor, capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios en pleno desierto le daba de beber y los alimentaba con comida celestial que Él había hecho descender de los cielos. Era una comida rica en proteína, con muchas vitaminas, y ellos ahí estaban deseando la carne, los pepinos, los melones.
Ahora, no importaba la esclavitud, pero importaba que la panza estaba llena de esas cosas. Así somos los seres humanos, así nos comportamos. Números, por favor, capítulo 14. Leemos el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Se dan cuenta, chicos? Ellos tenían una ceguera espiritual tremenda. Les importaba más el comer que la libertad. Y esto nos pasa a nosotros también. Vamos a ver este paralelismo con respecto a lo que Dios nos da hoy y que muchas veces nosotros, imitando o siendo duros de servir como los judíos del Antiguo Testamento, nos quejamos. Miren, la redención a través de Jesucristo. En el Nuevo Testamento Jesucristo es presentado como el Cordero de Dios, cuya muerte y resurrección liberan a la humanidad de la esclavitud del pecado. Nosotros sabemos que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque habíamos perdido el espíritu. No teníamos el espíritu de Dios. Lo único que teníamos era cuerpo y alma. Y sabemos que el cuerpo y el alma se terminan. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios envía a su Cordero, donde por medio de la muerte y resurrección nos libera a los que nos adherimos a su obra redentora de la esclavitud del pecado. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento qué lo salva al pueblo de Israel? El hacer literalmente las instrucciones y que festejen la Pascua, la sangre, la carne, todo ese proceso que Dios le dio al pueblo de Israel, permitió que no muriera ninguno de sus primogénitos y ellos estuvieran fuertes, con fuerza, con energía para emprender ese viaje hacia la tierra prometida. En el caso nuestro, Jesucristo fue nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Romanos, por favor, capítulo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué maravilloso que es el plan de salvación de Dios. No me canso de decirlo, no me canso de leerlo y ver la justicia, la justificación, la legalidad, cómo Dios lo diseñó. Es maravilloso, chicos. Hebreos, por favor, capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Acá se está refiriendo de nuestra Pascua, de nuestro Cordero, Jesucristo nuestro Señor, que Él cumplió su obra redentora una vez y para siempre. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las coincidencias que hay entre el éxodo del pueblo judío y nosotros en esta administración es increíble. El Cordero Pascual en el Antiguo Testamento, Cristo en nuestra administración. En Éxodo el Cordero Pascual es sacrificado para proteger a los israelitas, mientras que en el Nuevo Testamento Cristo es el Cordero que quita el pecado. Israel es liberado de la esclavitud física en Egipto. Los creyentes, los que nos adherimos a la palabra de Dios y a la obra redentora de nuestro Señor, somos liberados de la esclavitud espiritual del pecado a través de Cristo, y que tenemos la promesa de una vida eterna y la promesa de una tierra, así como Dios prometió una tierra a Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se promete una
un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis. En el capítulo 21, comenzando a leer en el versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se dan cuenta? Así como Dios le prometió al pueblo de Israel llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, hoy la promesa es mucho más grandiosa que esa, porque habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios mismo estará con nosotros. Versículo 5, por favor. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El paralelismo en el Nuevo Testamento, la lucha contra el pecado. En el Nuevo Testamento, los creyentes también enfrentan el desafío de abandonar su antigua vida de pecado y aceptar plenamente la libertad que Cristo ofrece. Fíjense, por favor, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Chicos, esto es muy simple. O nos despojamos del pasado, de nuestra vana manera de vivir, y vivimos en la libertad con que Cristo nos hizo libre, o volvemos al pasado como quería el pueblo de Israel volver a Egipto, a la esclavitud. Romanos, por favor, capítulo 8, comenzando en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es maravilloso, chicos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, lo vuelvo a leer, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acá vale una aclaración que para mí es maravillosa. Cristo en mí es salvación, es vida eterna, es el derecho a acceder a esa tierra prometida, a esa nueva Jerusalén que acabo de citar en el libro de Apocalipsis. Ahora, yo en Cristo es comunión, yo en Cristo es fidelidad y adherencia a los planes de Dios para mi vida. Yo en Cristo es mente renovada, yo en Cristo es vivir la nueva vida, el nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo ya tengo Cristo dentro, ya soy salvo, ya tengo el salvaconducto porque yo he creído que Jesús es el Señor y he creído que Dios lo levantó de los muertos. Yo soy salvo. Si tú lo has confesado, si tú lo has creído, tú eres salvo. Ahora, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es nosotros estar en Cristo, en comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos, por favor, capítulo 6, versículo 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy simple, chicos. O vivimos en libertad o vivimos en esclavitud. La decisión es nuestra. La verdadera libertad en Cristo implica confiar en su provisión y promesas, incluso cuando enfrentamos dificultades. El deseo de Israel de regresar a Egipto refleja una falta de comprensión de lo que significa ser verdaderamente libres.
Los invito a que reflexionemos con estos registros de la palabra de Dios. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Hebreos, en el capítulo 11, y comenzando a leer el versículo 24, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se dan cuenta? En esas cosas tenemos que reflexionar. ¿Qué te trae volver al pecado? Dolor, angustia, enfermedad, porque la paga del pecado es muerte. Recordá eso, por favor. La paga del pecado es muerte. Filipenses, por favor. Capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Tirar todo lo terrenal, todo lo temporal, todo, con tal de que acceder a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es estar en Cristo, eso es estar en comunión, cumpliendo nuestro ministerio que nos encomendó Dios. Filipenses, por favor, capítulo 3, comenzando en el versículo 13. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá yo quiero hacerte una aclaración y llamarte la atención. ¿No lo lograste este mes? ¿No lo lograste esta semana? No te dejes influir por los pensamientos del diablo que te dicen, no, deja, esto no tiene solución, vos no vas a cambiar nunca. Eso es lo que Él quiere, que vos abandones. Recordá lo que dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante al supremo llamamiento. Nosotros vamos camino al cielo. Nosotros vamos camino a la tierra prometida. No importa si te caíste, no importa si cometiste pecado, no importa si recaíste. Dios te perdona, vamos, levántate y comienza a caminar. Vuelve a caminar hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Porque Jesucristo está intercediendo ante Dios por ti y por mí. Colosenses, por favor, capítulo 3. Versículo 1, o sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué me tengo que preocupar por las cosas del mundo? Por estas cosas temporales que hoy están y mañana no van a estar nunca más. Pero las eternas, Cristo, Dios, la tierra prometida, el cielo nuevo, la nueva tierra, eso sí va a permanecer y va a ser por siempre. La historia de la liberación de Israel es un recordatorio de que la verdadera libertad no siempre se ve como un camino fácil, pero es un camino guiado por la promesa de Dios. Al igual que los israelitas, nosotros también podemos enfrentar la tentación de regresar a nuestras viejas maneras. Sin embargo, Cristo nos llama a una vida nueva y libre, una vida de fe y confianza en su provisión. Sigamos el ejemplo de los apóstoles y profetas que caminaron en fe, reconociendo que la verdadera libertad y la promesa de vida eterna se encuentran solo en Cristo. Vivamos en la libertad que Él nos ha dado, confiando en sus promesas y compartiendo su mensaje de salvación. Como creyentes, como cristianos, debemos reflexionar sobre la magnitud del sacrificio de Cristo y nuestra respuesta a esa liberación. ¿Estamos viviendo en la libertad que Él nos ha dado? ¿Estamos compartiendo la verdad del Evangelio? La obra de liberación en Éxodo prefigura la redención en Cristo. Así como Dios fue fiel en liberar a Israel, también ha sido fiel en ofrecernos salvación por medio de Jesús. Vivamos en agradecimiento y obediencia,
dedicándonos a su servicio y proclamando su mensaje de salvación. Hoy es el día de actuar y vivir como los hijos libres de Dios. Realmente para mí es un placer poder compartir esta enseñanza. Deseo de todo corazón que Dios bendiga tu vida y te invito a que me escribas a través del formulario de contacto que yo siempre dejo en la descripción del video. Si necesitas consejería espiritual, lo que necesitas, si necesitas oración por los enfermos, te pido que me escribas. Estoy a tu servicio. He comprometido mi vida en servir a Dios por medio de Jesucristo. Dios me nombró a mí embajador en nombre de Cristo. Dios me dio a mí y a ti el ministerio de la reconciliación. Yo lo estoy llevando a cabo. Deseo de todo corazón que tú también reacciones como yo he reaccionado y comiences a predicar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que Dios te bendiga de todo corazón. Gracias por acompañarme y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.